Saludos cordiales un sábado más en este cara a cara de Voz Populi, donde les llevamos pues, los temas de actualidad, lo que ha sido actualidad durante la semana. La verdad es que esta semana ha sido un poco rara, ha sido actualidad en muchas cosas, la cumbre de la OTAN, la foto del presidente del gobierno apartándose del resto de los mandatarios, no solo de Donald Trump, en fin, el intento del juez Peinado para que el ministro Bolaños esté o vaya a ser investigado por el Tribunal Supremo. Pero sobremanera sobrevuela la idea de que España está, una vez más, en su reciente historia, judicializada, vamos a llamarlo así. Es decir, no solo porque hayan declarado el exministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García de Eyzaguirre, no solo porque este lunes siguiente vaya a declarar Santos Cerdán, con una enorme expectación, sino porque está en ciernes una huelga de jueces, que decir huelga y jueces ya per se suena un poco extraño, ¿no? Bueno, para hablar de todo ello, para hablar de la situación de España, de esa judicialización de la política, esperemos que no una politización de la justicia, veremos, hemos traído a alguien que ustedes conocen bien. Es una invitada de esta casa que ha estado muchas veces y nos gusta hablar con ella cada X tiempo. He estado repasando la videoteca y estuvo con nosotros hace 7 meses y creo que la realidad no ha cambiado nada y si ha cambiado para mal. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, Asociación Profesional de Magistratura, la Asociación Mayoritaria de Jueces. Pero antes que nada quiero preguntarle por esa huelga de jueces, que en sí mismos parece un oxímoron, huelga y jueces, la semana próxima, para protestar por la nueva reforma de la Ley de Acceso a la Carrera Judicial. ¿Cómo está el conflicto en este minuto? Bueno, hemos tenido diversas reuniones con los grupos parlamentarios y también con el Gobierno y nuestra petición inicial y final es la retirada del proyecto de ley orgánica que habla de la estabilización y el fortalecimiento de la carrera judicial. Entendemos que más que fortalecer lo que trata es de debilitarla y de diluir la independencia de los jueces. Por tanto, estamos en el mismo punto que estábamos hace un mes. Hemos pedido al Gobierno, al Ministerio, que retire la ley. El proyecto no tiene ninguna intención del Gobierno de retirarla, tampoco los grupos parlamentarios. Bueno, el PSOE es el único grupo parlamentario que nos ha recibido, que es decir, de los que inicialmente podrían apoyar el proyecto. Y estamos a la espera. Veremos a ver cómo van los trámites legales y esperamos realmente que la ley no salga. Y esperamos que no salga no por los jueces ni por una defensa corporativa, sino por una defensa del Estado de Derecho, que es en lo que estamos, básicamente. Bueno, pero como en el chiste, para que uno le toque la lotería tiene que comprar el décimo. ¿Han hablado con el resto de grupos, que no sea solo el PSOE? Hemos hablado con el Partido Popular y con Vox, porque hemos pedido reuniones a todos los grupos parlamentarios, a todos. Únicamente nos han contestado estos 3 grupos y con los 3 nos hemos reunido. Las 5 asociaciones judiciales y fiscales que estamos en la convocatoria de la huelga y en la solicitud de esta retirada del proyecto, nos hemos reunido con todos ellos, hemos sacado todos, metemos la misma conclusión. Quienes están en contra del proyecto ya hicieron en su día la enmienda a la totalidad y hace unos días presentaron además las enmiendas al articulado, y quien está a favor del texto, que es el Partido Socialista, lógicamente el partido que sustenta al Gobierno, pues está a favor del proyecto y no esperamos ningún cambio a mejor. Entre otras cosas porque no cabía ningún cambio a mejor en un proyecto de ley que no responde a ninguna demanda social y no tiene ningún sentido, porque no es preciso cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial a través de este denominado proceso de estabilización, y porque además incluye determinadas circunstancias en el proyecto, determinadas reformas que son inasumibles. Reforma que además, si vemos en el conjunto de reformas legales que estamos viendo que se han sucedido en los últimos años y en otras con las que digo se nos amenaza, entre comillas, que ahora se están informando, como el anteproyecto que trata de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para que los fiscales sean los que instruyan y desaparezca el juez de instrucción en la justicia española, ¿no? Efectivamente, se trata de cambiar ese Estatuto Orgánico, la propia figura del Fiscal General del Estado, y luego modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar a los fiscales la instrucción. Bueno, pues son toda una serie de reformas, algunas ya las hemos visto en el BOE, como vimos la amnistía, otras están ahora en trámite parlamentario, recordemos la llamada Ley Begoña, que también trata de cercenar la independencia judicial y la libertad de expresión de los jueces, y ahora está el proyecto por el que solicitamos su retirada. Bueno, pues en este plan entendemos que lo que se trata claramente es de deslegitimar a los jueces y sobre todo se trata de atentar contra la independencia judicial, pues porque los jueces nos hemos revelado como el último resorte. El Gobierno, el PSOE y también una minoría de jueces que asiste, que está amparada por Jueces para la Democracia, que no apoya la huelga,
argumenta que hay que regularizar la situación de 1 millar, creo que son, de jueces que están ahora ejerciendo, ¿no? Es un tipo de acceso, es el cuarto turno, ¿no? No, no es el cuarto turno. A ver, aclárese. Efectivamente. Me interesa que lo aclare para los oyentes. Es verdad que luego cuando ves las notas de prensa o las declaraciones del ministro lo vende como que esto es el cuarto turno. No, mire, eso se lo cuente usted a otros. Sabemos que no es el cuarto turno. En nuestra ley orgánica ahora se prevén 2 formas de acceso a la carrera judicial: a través de la oposición, del turno libre llamado, y luego el cuarto turno. El cuarto turno ya está aquí, hace muchos años que está el cuarto turno y nadie ha opuesto nada a ese cuarto turno. Ahora se pretende un proceso de estabilización de 1.004 plazas de jueces y fiscales sustitutos en un proceso que se dice que es una exigencia europea, algo que es mentira. Ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha exigido que se haga titulares a los jueces sustitutos, ni las directivas europeas exigen a España hacer titulares a los jueces sustitutos. ¿Pero los jueces, en tanto que funcionarios, no se amparan en esa regularización de los funcionarios? No, primero porque los jueces no somos funcionarios, con todo el respeto a la función pública, pero nosotros somos un poder del Estado. Eso para empezar. Del mismo modo que uno no sería diputado por interinidad, pues tampoco eres juez por interinidad. Y además es que Europa se refiere en sus resoluciones a una cuestión diferente, a la situación de hecho de los jueces sustitutos y los fiscales sustitutos. Europa lo que ha dicho es que hay que dar estabilidad a la función pública cuando hablemos de puestos de personal interino que está ocupando plazas vacantes. En España esto no sucede, un juez sustituto no ocupa una plaza vacante. Ese juzgado tiene un juez titular, que puede ser una enfermedad, una comisión de servicios, una baja de lactancia, una baja de embarazo, no ocupa en ese momento el juez esa plaza, pero ese juzgado tiene plaza y el sustituto lo que hace es cubrir ese tiempo de la baja de enfermedad o lo que sea del juez titular. La Unión Europea habla de aquellos supuestos en los que no puede ese funcionario interino acceder a la profesión fija, a la carrera de manera fija. En nuestro país cada año se convocan oposiciones por el turno libre y el cuarto turno. El cuarto turno, que además ha sido el mecanismo ordinario por el que los jueces sustitutos han accedido a la carrera para convertirse en jueces de carrera. Por tanto, oportunidad de presentarse han tenido siempre y la siguen teniendo. Y luego habla de que estas permanencias en un puesto sean de una larga duración. Mire, en cualquier juzgado los jueces vemos a veces funcionarios que están en plazas que jamás se han sacado a concurso y están ahí de manera fija, son plazas que no tienen titular y hay un funcionario allí cubriendo y no sacan esa plaza, por tanto el funcionario, esa plaza no se puede cubrir porque no se saca a concurso. No, es que aquí las plazas que ocupa el sustituto, que está muy poco tiempo, son plazas con titular. No reunimos ni uno solo de los requisitos, simplemente es una cuestión de voluntad política que el gobierno quiere cambiar la estructura actual de la carrera judicial. ¿Por qué? Pues porque entiende que no le es favorable. La independencia judicial se ha convertido en algo molesto y ya está. Me voy a hacer de abogado del diablo. Vamos a ver, la idea que nos acaba de deslizar la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura es que el Gobierno considera que hay una mayoría de jueces, vamos a decir de derechas, no sé si de la fachosfera, que es una expresión que ha hecho fortuna en esta legislatura, y se quiere, por decir así, echar agua al vino. ¿Esto se puede conseguir o tardarían años en conseguirlo? Es decir, si la reforma se aprueba, que veremos si se aprueba, ¿qué ocurriría con la plantilla judicial? Bueno, se incrementaría, creo que ha dicho el ministro, 800 plazas más que entrarían, con lo cual estamos hablando de una carrera de 5.500 jueces, diluir la composición actual de la carrera judicial. Yo ya sé que lleva muchos años el Gobierno y los partidos que le sustentan en el Gobierno hablando de una carrera no democrática, diciendo que los jueces somos eso, fachosfera, se habla de la derecha y la ultraderecha judicial. Curiosamente, en esos procedimientos que ahora estamos viendo a través de las noticias cada día, que a lo mejor tan desencaminados los jueces cuando se estaban instruyendo determinadas causas penales contra determinadas personas, igual los jueces no estábamos tan equivocados en esos procedimientos. Y se ha creado el relato de que los jueces somos todos ricos, elitistas, de derechas por supuesto, y entonces, pues claro, no se pueden cumplir nuestras resoluciones, no representamos al pueblo. Y se está tratando de ganar nuestra legitimidad como un poder del Estado. En términos de representación sindical, sí es cierto que la APM, que representa a la señora del Barco, es mayoritaria, muy mayoritaria. Luego hay una asociación, vamos a decir así, intermedia, la Francisco Vitoria, y luego está Jueces para la Democracia, que es minoritaria, de izquierda, que no está en la convocatoria de huelga y apoya la reforma del acceso a la carrera judicial. En ese sentido sí se puede prefigurar un retrato de una judicatura más centro-derecha, más de centro-derecha que de izquierda o centro-izquierda. Y eso, digamos que el Gobierno dice que le legitima para cambiarlo.
es un argumento peligroso en términos de estabilidad institucional, pero esa es la idea que tienen, ¿no? Para empezar, yo entiendo que es muy fácil ponernos las etiquetas de ser conservador o progresista porque facilita el debate y sobre todo facilita el ataque al juez, de un lado y de otro, ¿eh? Los ataques a los jueces nos han venido de todas partes. Ahora, lo que pasa es que últimamente es verdad que nos están dando día sí y día también. Más allá de que niego que esto sea así, o sea, yo no considero a mis compañeros ni conservadores ni progresistas, ni siquiera los de mi propia asociación, por más que nos etiqueten permanentemente. A mí me han llegado a decir que somos conservadores porque defendemos siempre la Constitución, pues es que mira, es que a lo que yo me dedico, a defender la Constitución y aplicarla. El statu quo, ¿no? Pero es que la realidad es que, lógicamente, los jueces, como el resto de ciudadanos, y los ciudadanos formados e informados, tiendes a tener una opinión política, pero eso no significa que cuando yo ponga mi resolución, mi opinión política esté en esa resolución. Lo que yo tengo que ponerme es mi impermeable cada vez que entro al juzgado y trabajar desde la absoluta independencia. Y eso es lo que le molesta a los promotores de este proyecto de ley, esa independencia judicial. ¿El juez Peinado se pone el impermeable, por utilizar las palabras de María Jesús del Barco? Sí, estoy convencida de que sí. Pero como todos los jueces de este país. El gobierno dice lo contrario, el gobierno dice que es una barbaridad. Por ejemplo, lo último que ha sido la petición al Supremo para investigar o imputar al ministro de Justicia y notario mayor del Reino, como resalta en su resolución, Félix Bolaños. ¿Hasta qué punto, presidenta de la PM, digamos, todo está contaminado? Es decir, la reforma, la bandera, el ministro de Justicia, que a su vez se ha pedido un suplicatorio contra él que tiene que decidir el Supremo. Es decir, es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que la actuación de Juan Carlos Peinado en ese procedimiento concreto y a la hora de hacer el suplicatorio no tiene nada que ver con esto. Pero otra cosa es la vinculación que ellos quieran ver, y ellos me refieren a los promotores de esta ley, que en cualquier... Vamos a ver, esto empieza... Este proceso de ataque y derribo, que ya se había comenzado cuando hablamos de ese pacto de investidura, cuando se habla de lawfare, cuando se empieza a hablar de una politización de la justicia, que es un discurso interesado, claramente, porque no quiere cumplir las sentencias judiciales, y esa es la realidad, que se intensifica a partir de 5 días de reflexión. ¿Puede decir que el gobierno no quiere cumplir las sentencias judiciales? Bueno, yo creo que el gobierno, a través de su ley de amnistía, claramente quiso dejar sin efecto, o quiere dejar sin efecto, las sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Eso no se nos escapa a nadie, ¿no? Para eso es la amnistía, básicamente. Sí, pero yo y eso supone dejar sin efecto una sentencia judicial. Sí, pero eso quizá de las más importantes que se hayan dictado en este país en los últimos años. Eso es un ejemplo, digamos, un metaejemplo, pero luego el lawfare es otra cosa, sería no reconocer ninguna de las sentencias que salen contra este gobierno a lo largo de los 365 días del año. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley del sí es sí, y empezamos a ver las primeras consecuencias de la aplicación de la ley del sí es sí, que ya estaban advertidas por las asociaciones judiciales, por operadores jurídicos, por el Consejo General del Poder Judicial en su informe, diciendo que esto podía provocar la rebaja de penas a autores de delitos sexuales, que cuando se aplicó la ley, con las consecuencias advertidas, también se dijo que eso era lawfare, que los jueces estábamos actuando en contra del gobierno de progreso. Por ejemplo, vamos a los ejemplos concretos. Ahora hay una causa, no solo la de Félix Bolaños, ministro de Justicia, sino otra más grave y con mayor amenaza político-jurídica para el gobierno, que es la que cursa en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se ha pedido apertura de juicio oral y el fiscal no dimite, que es una cosa bastante extraña y en cierto modo insólita, porque el fiscal tendrá que, a una subordinada suya que también está encausada, digamos, pararla o postergarla, sacarla del mando, vamos a decir así, para no contaminar el proceso. Sin embargo, él sigue. Esto es una situación un poco extraña. ¿Usted ve a este gobierno de Pedro Sánchez no acatando una resolución del Supremo, una sentencia del Supremo contra el fiscal general? No sé cuál será la sentencia todavía del Supremo, y el primero que tendría que acatar la sentencia, para el caso de que fuera condenatoria, sería el propio fiscal general del Estado. Pero es que, mire, esto nosotros como asociación ya lo hemos dicho muchas veces, con el respeto absoluto a la presunción de inocencia que tiene Álvaro García Ortiz como persona, el daño que se está haciendo a la institución es tremendo. O sea, que esté procesado el fiscal general del Estado en una causa, bueno, que podrá, es que yo sé que cada vez que sale el gobierno cuestiona todo, que hay también determinadas asociaciones que cuestionan el propio auto de procesamiento que se ha hecho por Ángel Hurtado.
bueno, el fiscal general del Estado tiene la facultad de recurrir esa resolución, como la fiscal provincial. Pero es que es tan grave el daño que se está haciendo a la institución que yo creo que está hiriendo de muerte en la labor que cada día hacen los fiscales de este país, que trabajan con un absoluto rigor, con sujeción estricta al principio de legalidad, que de verdad es un daño muy grave el que se le está haciendo a los propios fiscales. Que además ahora, con estos anteproyectos que está barajando el Gobierno para fortalecerse, dice, la figura del fiscal general del Estado, no, lo que se trata es de controlar a la institución aún más, darle unos poderes casi omnímodos y luego dar la instrucción para que el fiscal general del Estado, en su caso, pueda quitar y cambiar fiscales que instruyan dependiendo de lo que le interese. Yo creo que en el caso de que llegara a haber una sentencia condenatoria, que no sé si la habrá, porque lógicamente solo tendrá que ver la sala de enjuiciamiento, hombre, lo que procede, si la sentencia fuera condenatoria, no es que ya tiene que irse. Quiero decir, una persona, un fiscal general del Estado condenado, no puede estar ahí. ¿Cómo va a ejercer el principio de legalidad? O sea, vamos a ver, ¿cómo va a acusar el condenado en otro procedimiento? ¿Quién tiene la obligación fundamental de ejercer la acción penal con sujeción estricta al principio de legalidad? Y es que ya estamos viendo... Y si recurre el fiscal general condenado por el Supremo, estamos haciendo... ya estamos elucubrando demasiado. Sí. Igual elucubrando de más, pero es mi obligación preguntarle. Muy bien. Y si recurre ante el Tribunal Constitucional, la pregunta tiene trampa. Una de las ideas que flota en la judicatura es que el Tribunal de Garantías, el Tribunal Constitucional, se ha convertido, por obra y gracia del Gobierno, en un tribunal de casación más. Es decir, en la justicia española hay un último tribunal de casación que es el Tribunal Supremo. Y luego puedes protestar por alguna infracción en tus derechos constitucionales, pero eso no anula la sentencia ni la instrucción procesal. Dicen los críticos de este Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, que se está comportando más ahora como un tribunal de casación por encima del Supremo que como un tribunal de garantías. Ahora va la pregunta. ¿Y si Álvaro García Ortiz lo lleva al Constitucional y el Constitucional anula una sentencia al Supremo? ¿Podríamos ver a un Álvaro García Ortiz que no se va de su sitio, de su puesto? ¿Que pudiera pasar lo mismo que hemos visto con la sentencia de los ERES? Quiero decir que entre el Tribunal Constitucional a valorar a la valoración de la norma jurídica, puestos a cuestionar el sistema judicial, y haciendo cosas que, o sea, en una resolución que, como se dice en los votos particulares, va más allá de la función propia del Tribunal Constitucional. Hombre, se podría dar el caso, pero yo quiero pensar que no vamos a llegar a esos extremos. Yo, de verdad, francamente, lo digo, y es que lo digo por el respeto absoluto que tengo a la Fiscalía y al Fiscal General del Estado como institución y como figura, y el papel que le otorga nuestra Constitución. Es que a mí me parece muy triste ver al fiscal general del Estado imputado que siga siendo fiscal general del Estado. Comentabas lo de Pilar Rodríguez, no, como fiscal provincial, que va a ser suspendida porque así lo dice su estatuto orgánico. Tiene que suspender su propio fiscal general, que va a ser también sentado que en el banquillo. Exacto, pero es que es verdad que está en servicios especiales, que tiene una consideración diferente a estos efectos estatutarios de suspensión o de división, pero es que hay algo, o sea, que está por encima de lo que dice la ley, que es éticamente, de verdad, tú puedes mantenerte en este puesto, y yo lo digo, pero desde el absoluto respeto a la persona. Es difícil, sí. Pero es que yo creo que eso es muy difícil de defender. Tú no puedes decir, lo siento mucho, que defiendes, es la forma de defender la institución, es una forma de defenderte tú. A la institución la estás perjudicando enormemente, enormemente. Y yo creo que flaco favor le hace cada día que sale cualquier miembro del Gobierno protegiendo o tratando de defender al fiscal general del Estado frente a cualquiera de las resoluciones que se han ido dictando en ese procedimiento en la sala segunda por el juez de instructor. ¿Por qué? Porque parece que se hace tan patente esa vinculación del fiscal general con el Gobierno que de verdad flaco favor le hace. Vamos con el Tribunal Constitucional, que tenemos mucha amiga. Esta semana ha empezado el debate en sala de los, creo que son 10 magistrados en total, porque Juan Carlos Campo, el magistrado, está apartado por razón de que fue ministro de Justicia, y solo son 10 los que debaten. Hay una mayoría de 6-4, 6 progresistas, vamos a decir así, con el presidente Cándido Conde Pumpido a la cabeza, a favor de que la ley de amnistía es constitucional, y 4 conservadores, vamos a decir así, en contra. Claro, esto se mezcla en el tiempo, en el calendario, con la sentencia que tiene prevista el Tribunal de Justicia de la Unión Europea allá por el mes de octubre, noviembre. A mí lo que me ha sorprendido, corríjame si me equivoco, que usted está más versada que yo, es la decisión del Tribunal Constitucional de no esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no olvidemos que sus decisiones son vinculantes para España, también para el Constitucional, antes de emitir un dictamen de constitucionalidad de la ley. ¿A usted no?
Sí, pero bueno, para empezar, el Tribunal Constitucional no es poder judicial, eso que quede claro, cada uno a su negociado, esos no son de mi negociado, digamos. Es verdad que ahora dice que se va a empezar un debate. Hace pocos días leía que uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, Enrique Arnoldo, lo que pedía era que efectivamente hubiera un debate y que esto no fuera, digamos, a matacaballo para sacar la resolución ya, ¿no? Pues yo creo que, y en eso creo, vamos, coincido plenamente, que es una cuestión trascendental la decisión que pueda adoptar el Tribunal Constitucional con respecto a la amnistía, pero sobre todo porque cuestiones como las que hemos visto en esa ponencia que hemos conocido filtrada a través de los medios de comunicación, en cuanto se dice que el Ejecutivo o el Legislativo puede hacer todo aquello que no le prohíbe la Constitución, bueno, eso es un cambio de paradigma de todo lo que hemos estudiado toda nuestra vida los que estudiamos Derecho. Mire, los poderes públicos están sujetos a lo que dice la Constitución, únicamente están autorizados para hacer aquello que la Constitución les permite, y que tú interpretas la Constitución en un sentido, en conjunto. Para que lo entiendan nuestros televidentes, eso rige para usted, que puede hacer todo lo que la Constitución no le prohíbe, pero no para que su alcalde haga todo lo que le dé la gana en contra suya, ¿no? Efectivamente. Para entender. Efectivamente, sí, el ciudadano es libre de hacer todo aquello que no se le prohíbe, pero los poderes públicos únicamente podemos hacer aquello que la ley nos permite y la Constitución nos permite. Eso es un cambio de paradigma ya de lo que es el Estado de Derecho, la separación de poderes y el régimen de equilibrio de poderes que hace que seamos una democracia occidental y no otra cosa, y una democracia real, y es lo que permite que sigamos siéndolo. O sea, ese cambio de paradigma, claro que no se puede resolver en un cuarto de hora, es que eso, los señores magistrados del Tribunal Constitucional tienen que debatirlo largo y tendido. Francamente, yo no veo la prisa en resolver el tema de la amnistía, bueno, y lo digo desde el punto de vista constitucional, por la entidad, no veo dónde está la prisa en resolverlo. Estamos hablando de un Tribunal Constitucional que para sentenciar el famoso Estatut de Cataluña se tiró años, pero años y años. Bueno, y la prisión permanente revisable. Y el aborto, creo que fueron 10 años, ¿no? Que por supuesto los interesados están muy interesados, pues por supuesto, pero también es verdad que tenemos ahí al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resolverá, no tardando, a la vuelta de verano probablemente, los recursos las cuestiones de inconstitucionalidad que fueron planteados, esos recursos por, entre otros, el Tribunal de Cuentas. Bueno, creo que tampoco, dado que no es urgente, no pasaba nada por esperar, pero los tipos del Tribunal Constitucional, las deliberaciones las marca el presidente del Tribunal Constitucional. Se nos acaba el tiempo. La verdad es que charlar con María Jesús del Barco, que es un habitual de esta casa, es interesante por demás. Yo no quiero acabar sin hablar de algo que está un poco en el ambiente, todo este frufru de togas en el Tribunal Supremo y de imputados y de aforados, dos de ellos importantes, uno que fue del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, otro secretario de organización y diputado del Partido Socialista, Santos Cerdán, que son la cúpula, vamos a decir así, de eso que llama la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su informe, una organización criminal que operó en el PSOE durante los últimos 8 años. Ahí es nada. Con la colaboración imprescindible de ese asesor para todo que se llama Koldo García Izaguirre. La pregunta que le querría hacer es, visto desde fuera, como un profano, simple analista, hombre, da la sensación de, en algún momento dado, estos señores como que se están riendo del Tribunal Supremo, del juez Leopoldo Puente, en el sentido siguiente: voy a declarar, voy a hacer un pacto con la Fiscalía, no declaro, ahora digo que sí, mañana digo que no. Ya sé que el derecho de defensa acepta casi todo, sé lo que me va a decir, pero ¿esto no opera también en contra de los acusados? No. Vamos, mire, yo tuve la suerte de coincidir con Leopoldo Puente en mi destino en Cuenca. Es un magistrado buenísimo, o sea, técnicamente es muy riguroso, muy bueno jurídicamente hablando, entonces, y actúa siempre desde una absoluta independencia, pero absoluta, no quiero decir que los demás no, pero es que me parece que es irreprochable en su comportamiento y en sus resoluciones. Y bueno, pues lógicamente, pues como de estos imputados, investigados, como de otros, pues te esperas que te mientan, porque además tienen derecho a hacerlo y a utilizar todo tipo, digamos, de tácticas procesales, pues para ejercer su derecho de defensa. Es normal. Ayer escuchaba, o anteayer, que Ábalos y Santos Cerdán dicen también que no son ellos los de La Voz, bueno, que esto puede ser por inteligencia. ¿Esos audios son prueba? Claro, esos son los que se están sustentando esto. Lo habrá, quiero decir, ¿pueden ser impugnados? ¿Se puede impugnar? Sí, claro, pero tendrás que acreditar que, ¿no?, que te han falseado tu voz. Hombre, a mí esto me suena mucho a mí, a esto no es lo que parece, ¿no? Esto no es lo que parece, sí. Pero yo, la verdad, la Guardia Civil, la unidad de la UCO, trabajan, como en general la Guardia Civil, pero en este caso concreto que estamos hablando de la UCO, de una forma tan extraordinaria, tan exquisita,
que además cuando tienes que escuchar esto que habla de la policía patriótica, esa especie de desprecio para cuando todos los que estamos trabajando cada día en los juzgados sabemos cómo trabaja la Guardia Civil, es un insulto a la Guardia Civil, ¿eh? De verdad, pocos cuerpos tan sacrificados como la Guardia Civil y tan profesionales. Tienen que estar agradecidos Koldo García, que está ahí detrás, y Ábalos, de que el juez no les metiera en prisión preventiva este lunes pasado. Bueno, las causas de prisión están establecidas en la ley de enjuiciamiento criminal y los jueces somos muy meticulosos y muy estrictos para acordar una prisión. No en vano es la medida más gravosa que puedes tomar con un ciudadano, que es privarle de su derecho a la libertad. Pues me consta que alguno de los dos tenía miedo de ingresar en prisión el lunes pasado. No sé qué va a pasar con Santos Cerdán este lunes próximo, pero tenían un miedo fundado. Bueno, yo cuando llegaba a mi casa después de pequeña, después de haber hecho alguna por ahí con miedo a que me echara la bronca, decía, no la hagas y no la temas, me decía mi madre, pues ya está, no digo nada. María Jesús del Barco, es un placer tenerle con nosotros y le emplazamos a los meses siguientes, porque claro, es que la actualidad judicial yo creo que no va a parar. Esta es una legislatura extraña, quedan 2 años, según dice el presidente del gobierno, y me da la impresión de que va a ser 2 años de calvario judicial. Yo creo que para todos, no solo para él. Y a todos ustedes, pues nada, emplazarles a un siguiente programa, al del sábado próximo, no sé exactamente qué decirle, porque me imagino que irá o de jueces, o de economía, o de cintas y audios, y de algún episodio, vamos a decir así, rocambolesco, que no me atrevo a calificar, no sé si de erótico festivo, me atrevo a calificarlo, pero claro, es que algo también hay de esto, algo de esto también hay por ahí, en fin, pero no vamos a darle en este programa, que somos serios, mucha idea del asunto. Hasta entonces, a todos.